Ahora vamos a ver esclerosis múltiple. El contenido de este video, de este canal, es solo para aprendizaje de doctores, estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. No es para divulgación de la ciencia. Ahora vamos a ver primero epidemiología, patofisiología, asociaciones, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, diagnóstico y tratamiento. Entonces, esclerosis múltiple se presenta en una relación de 3 a 2, mujer a hombre. Podemos decir casi es 3 veces, de 3 a 5 veces más común en mujeres que en hombres. Y generalmente sean mujeres de raza blanca que viven lejos del Ecuador, generalmente en el norte de Europa, y que tienen deficiencia de vitamina D. Generalmente es este grupo de pacientes los que tienen más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y generalmente se presenta en edad reproductiva como de 20 a 40 años en mujeres. Ahora, patofisiología. Entonces, lo que va a pasar en esclerosis múltiple es vamos a atacar a los oligodendrocitos. Y son los oligodendrocitos los que producen la mielina en el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener, aquí está una neurona, aquí está el axón de la neurona, aquí está el cuerpo de la neurona, y tenemos los oligodendrocitos, que son las células que producen la mielina. Entonces aquí está, este es el oligodendrocito que está produciendo la mielina. Mielina, oligodendrocito, neurona. Y vamos a atacar al oligodendrocito. Este es paso 1, vamos a tener los linfocitos TCD4 positivos que liberan interferón gamma. Paso 2, se activan los macrófagos. Vamos a tener linfocitos B que se van a diferenciar a células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos van a atacar a la mielina, a los oligodendrocitos, junto con los linfocitos TC4 positivos, específicamente subtipo TH1, y los macrófagos. Entonces vamos a tener un infiltrado inflamatorio. Vamos a tener, aquí van a estar los linfocitos T que están liberando el interferón gamma. Vamos a tener los macrófagos que se están activando por medio del interferón gamma de los linfocitos T. Vamos a tener linfocitos B que se diferencian a células plasmáticas, y las células plasmáticas producen anticuerpos. Y aquí está, el anticuerpo está atacando al oligodendrocito, junto con los linfocitos T que también atacan al oligodendrocito, y todo este proceso inflamatorio va a dañar a los oligodendrocitos. Y entonces no vamos a tener mielina. Y si no tenemos mielina, va a ser más difícil la transmisión de la información de una neurona a la siguiente neurona que estaría por aquí, porque ya la neurona está desmielinizada. Y la mielina acelera la transmisión o la velocidad de transmitir la información de una neurona a otra. Entonces vamos a tener daño a los oligodendrocitos, y esto hace que la velocidad de la transmisión de la información, ya sea información visual, sensitiva, motora, disminuya. Asociaciones. Este es esclerosis múltiple, se puede asociar o digamos se puede desencadenar por exposición a ciertos ambientes. Se puede dar por infección, generalmente infección con el virus de Epstein-Barr, o sea, se asocia, clásicamente no, pero puede pasar. Y se asocia que el paciente tenga HLA-DQ2. Este es un subtipo específico de MHC2. Entonces tenemos, aquí está, esta es una célula presentadora de antígeno, antigen presenting cell, que cuando se infecta o cuando fagocita un patógeno, lo va a expresar a través de una molécula que se llama el MHC2. Entonces aquí está el patógeno o un pedacito del patógeno expresado a través del MHC2 por la célula presentadora de antígeno, y se lo está expresando a un linfocito T. Ese es un linfocito T CD4 positivo.
a este MHC2 tenemos varios tipos. Tenemos HLA de Q o de P o de R. Aquí tenemos HLA de Q y un subtipo del subtipo de Q es HLA de Q2. Entonces, digamos, tenemos un subtipo específico de esta molécula, el MHC2, que es HLA de Q2. HLA es lo mismo que MHC. De Q2 se asocia más con que el paciente desarrolle esclerosis múltiple. Y esta molécula la utilizamos para expresar antígenos que fueron fagocitados por las células presentadoras de antígeno y se lo van a presentar al linfocito TCD4. Ahora, cuadro clínico. Entonces, el paciente se va a presentar con desmielinización de cualquier neurona del sistema nervioso central. Entonces, podemos tener involucramiento del nervio óptico y entonces el paciente se presenta con neuritis óptica aguda, que esto es, el paciente va a tener dolor unilateral del ojo, va a tener pérdida de la visión y se asocia a que tenga pupilas de Marcus-Ghon. El paciente puede tener disfunción autonómica del sistema nervioso autónomo y entonces puede tener incontinencia o retención urinaria, o puede tener incontinencia o constipación fecal. Podemos tener daño al cerebelo o desmielinización de las neuronas del cerebelo y entonces el paciente puede tener ataxia o puede tener habla escandida. Habla escandida es cuando el paciente habla pero separa las palabras en sílabas, y esto es no por un trastorno per se del lenguaje, sino porque el paciente no está pudiendo articular la palabra. También el paciente se va a presentar con temblor de intención. Podemos tener daño o desmielinización de las neuronas que están en el tallo cerebral y el paciente se presenta con vértigo, nistagmus, podemos tener disartria, diplopia, y generalmente la diplopia es por involucramiento del fascículo longitudinal medial, y cuando se daña, o sea, cuando se desmieliniza el fascículo longitudinal medial, el paciente se va a presentar con la oftalmoplegia internuclear, que básicamente es el paciente no va a poder aducir un ojo cuando está viendo de forma lateral, que esto lo vimos en videos anteriores. También puede tener disfunción sexual, también puede tener cambios en la conducta, que eso es muy raro, esto es bastante raro, los cambios en la conducta, pero puede tener depresión, puede tener estado mental alterado, pero esto es bastante raro. El paciente va a tener fatiga, cansancio, y podemos tener la neuralgia del trigémino, que ya lo vimos en videos anteriores. También el paciente puede tener signo de Lermit, que esto es, el paciente siente una descarga eléctrica cuando flexiona el cuello. Entonces el paciente flexiona el cuello, o al momento de estornudar, el paciente flexiona el cuello y va a sentir así como una descarga eléctrica, así bilateral. Puede ser en los brazos, la sensación de la descarga eléctrica, puede ser en la espalda, puede ser en las piernas, puede ser en los hombros. ¿Y eso es cuadro clínico? O estos son todos los trastornos que podemos tener. También hay sensación de parestesias, disestesias, pérdida de propiocepción y tacto fino, por ejemplo. Ahora, esos son los síntomas, pero generalmente el paciente se presenta con síntomas separados en tiempo y espacio. O sea, el paciente va a tener un trastorno neurológico, cualquiera de los que ya mencionamos, y luego, por ejemplo, 6 meses después se quita, se resuelve el síntoma y desarrolla otro. Entonces, por ejemplo, desarrolla trastornos del brazo, por ejemplo, y se quita. Y luego a los 2 años se presenta con trastorno de la pierna, por ejemplo, trastorno de la visión, y se quita. Y así. Entonces son múltiples trastornos neurológicos separados en tiempo. Aquí tenemos un síntoma neurológico, se resuelve y luego en otro tiempo tiene otro síntoma neurológico y luego en otro tiempo otro síntoma neurológico. Entonces, síntomas neurológicos separados en tiempo y espacio. Espacio se refiere a la zona
del cuerpo que está afectada. Se afecta el brazo, se afecta el ojo, la pierna, por ejemplo. Entonces el paciente con esclerosis múltiple clásicamente va a ser una mujer en edad reproductiva, con múltiples trastornos neurológicos separados en tiempo y espacio que no son explicados por una sola lesión del sistema nervioso central. Así va a ser el cuadro clínico clásico. Y lo más clásico es encontrar la tríada de Charcot, que es el paciente va a tener nistagmus, la disartria, que es el habla escandida, y temblor de intención. Ese es el cuadro clínico. Ahora, diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué otras enfermedades se presentan similar a la esclerosis múltiple? Esto es la mielitis viral o la encefalomielitis diseminada aguda, que estas generalmente se dan por infección con virus. Mielitis viral, encefalomielitis diseminada aguda, degeneración subaguda combinada, que es por deficiencia de vitamina B12, o enfermedad de Lyme, o la esclerosis o neuromielitis óptica, que es enfermedad de Vick, neuromielitis óptica, o paraparesis espástica tropical. Clásicamente esto. Entonces, el paciente que viene con esclerosis múltiple también puede tener mielitis transversa. Entonces, mielitis transversa podemos ponerlo como un diagnóstico diferencial, pero también el paciente con esclerosis múltiple se puede presentar con mielitis transversa. Ahora, ¿cómo excluimos estos como diagnóstico diferencial? Paciente que viene con encefalomielitis diseminada aguda generalmente va a ser después de una infección viral. Y la esclerosis múltiple generalmente pues es idiopática. También estos pacientes no van a tener los cambios clásicos que encontramos en la resonancia magnética, que ahorita los vemos. Pero el paciente va a tener involucramiento de la materia gris y no vamos a tener bandas oligoclonales. En la degeneración subaguda combinada, generalmente va a ser o un paciente vegetariano o un paciente que tiene anemia perniciosa, y entonces se va a presentar pues con anemia. Estos pacientes no tienen anemia, que son las causas más comunes de deficiencia de vitamina B12. Enfermedad de Lyme, el paciente se va a presentar con historia o antecedentes de haber ido a una zona tropical y que tuvo la lesión clásica, el eritema. También, generalmente el paciente, si desarrolla síntomas neurológicos, va a ser la parálisis del facial, pero generalmente es bilateral. La neuromielitis óptica, que es la enfermedad de Vick, generalmente se presenta similar a la esclerosis múltiple, pero no vamos a tener los cambios que encontramos en la resonancia magnética. Y así los vamos a excluir. Entonces, eso es diagnóstico diferencial. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, diagnóstico es principalmente vamos a hacer resonancia magnética. Ahora, la resonancia magnética es el estudio más acertado, o sea, el estándar de oro. También es la prueba más sensible y va a ser el mejor estudio inicial, o sea, va a ser lo primero que vamos a hacer. Y aquí es una de las muy pocas excepciones en donde el mismo estudio es el más sensible, más acertado y mejor estudio inicial, que en este caso es la resonancia magnética. Y lo que vamos a encontrar van a ser placas o lesiones, que las dividimos en agudas y crónicas. Las agudas son las que apenas se acaban de formar y vamos a encontrar lo que vimos como patofisiología. Vamos a encontrar el infiltrado de linfocitos TC4 positivos y de los histocitos con degeneración de los oligodendrocitos o degeneración de la mielina. Eso lo vamos a encontrar. En la crónica vamos a encontrar hiperplasia e hipertrofia de los astrocitos.
astrocitos. Hiperplasia es un aumento del número de células, y la hipertrofia es un aumento del tamaño de la célula. En este caso, un aumento del número de los astrocitos y un aumento del tamaño de los astrocitos. Más vamos a encontrar una disminución de los oligodendrocitos y vamos a tener preservación del axón de las neuronas. Esto es lo que vamos a encontrar en una placa o en una lesión ya crónica. Entonces vamos a poner un corte coronal del sistema nervioso central, corte coronal, y también un corte transversal. Aquí, corte transversal. Entonces aquí están los ventrículos laterales, aquí están ventrículos laterales, aquí está el cuerpo calloso, aquí está la cápsula interna, aquí está la rodilla del cuerpo calloso, el esplenium del cuerpo calloso. Digamos, aquí tenemos una placa aguda. Entonces, si podemos ver a nivel celular, veríamos, aquí está la neurona, aquí está el cuerpo de la neurona, las dendritas, el núcleo, aquí está el axón, tenemos la mielina, se va a estar degenerando la mielina, vamos a tener infiltrado de linfocitos, aquí están los linfocitos, y de histocitos. Histocitos son macrófagos. Luego, en una placa crónica, digamos es una placa crónica o una lesión crónica, vamos a tener la neurona, aquí está el cuerpo de la neurona, las dendritas, vamos a tener disminución de oligodendrocitos, entonces las células que producen la mielina ya no van a estar, no vamos a tener mielina y vamos a tener preservación del axón. El axón se queda intacto, solo que ya no está cubierto por la mielina. Y aumentan los astrocitos en número y también en tamaño, entonces vamos a tener astrocitos más grandes. Eso es lo que vamos a encontrar a nivel celular como placas o lesiones. Ahora específicamente las lesiones las encontramos en la materia blanca, porque la materia blanca del sistema nervioso central es lo que está compuesto por los axones de la neurona. Entonces está la neurona, está el axón y aquí está la mielina. Y esto, o sea, la materia blanca corresponde a los axones, la materia gris corresponde a los cuerpos de las neuronas. Entonces las zonas afectadas, las zonas desmielinizadas, van a ser la materia blanca. Los trastornos los vamos a encontrar en la materia blanca. Y generalmente los vamos a encontrar en el cuerpo calloso. Y vamos a tener las lesiones o las placas. Tienen forma de dedos. Se llaman dedos de Dodson. Y están en región periventricular. Entonces, alrededor de los ventrículos laterales. Entonces, si aquí están los ventrículos laterales, vamos a tener placas, o sea, lesiones así. También de este lado, aquí están las placas, en región periventricular, o sea, alrededor de los ventrículos. Y aquí están involucrando al cuerpo calloso. Estos son los datos clásicos que vamos a encontrar en resonancia magnética. Ahora, en las lesiones agudas se ven mejor o se ven más claras, resaltan más cuando agregamos gadolinio. Entonces, para ver lesiones agudas, y lesiones agudas involucra hasta 2 a 6 semanas después de que el paciente viene con la exacerbación aguda, o sea que viene con los síntomas de esclerosis múltiple, todavía ponemos gadolinio y se ve la lesión, se ve la placa. Y hay que tener cuidado cuando ponemos gadolinio si el paciente tiene falla renal crónica, porque el paciente puede desarrollar la fibrosis sistémica nefrogénica. Fibrosis sistémica nefrogénica. Que más que nada va a ser engrosamiento de la piel, nódulos gruesos en la piel, en el corazón, en el pulmón y en el hígado, por el gadolinio. Ahora, otro estudio que hacemos es igual en la resonancia magnética de médula espinal. Vamos a encontrar cambios en la densidad a distintos niveles. Por ejemplo, vamos a tener una hiperdensidad, o se va a ver más denso a nivel de T2 que a nivel de T1. Y esto va a ser por el cambio en el contenido del agua de las placas o las lesiones que estamos teniendo. Y esto va a afectar la densidad de
de cómo se ve la resonancia magnética, o sea, se va a ver más blanco. Siguiente vamos a hacer punción lumbar. La punción lumbar la vamos a hacer cuando seguimos teniendo la sospecha clínica de esclerosis múltiple, pero el paciente fue negativo para la resonancia magnética, o sea, no encontramos las placas características. Y en este caso hacemos punción lumbar, en donde lo que vamos a encontrar va a ser pleocitosis, que esto va a ser leucocitosis de menos de 50 a 100 células por mililitro, menos de 50 a 100 células. Vamos a tener un aumento de proteína, que aunque está aumentada la proteína, generalmente es menos de 100 miligramos por decilitro. Y si es el caso de que llega a ser más de 100 miligramos por decilitro, esto va en contra de que el paciente tenga la esclerosis múltiple. Y entonces hay que pensar en otro diagnóstico diferencial. Ahora clásico vamos a encontrar bandas oligoclonales, que cuando menos tenemos que encontrar dos bandas oligoclonales distintas a las que hayamos encontrado en el suero o en el plasma. Y esas son bandas oligoclonales de IgG, que las vamos a ver por una electroforesis de proteínas. También podemos encontrar en líquido cefalorraquídeo un aumento de la relación de IgGs a albúmina, porque aquí el paciente ya vimos que produce, en la patogénesis, vimos que se producen anticuerpos, y los anticuerpos son principalmente IgG. Ahora también vamos a encontrar, también ya en líquido cefalorraquídeo, ya generalmente a veces se encuentra la proteína básica de la mielina, proteína básica o principal de la mielina, que esta proteína activa a los linfocitos T CD4 positivos, perpetuando la enfermedad. También a veces hacemos un potencial evocado, que es provocar potenciales de acción, ya sea para transmisión visual o sensorial o motora, pero estos estudios siempre van a salir anormales y hay múltiples enfermedades que pueden tener trastornos en estos estudios. Entonces estos nunca los hacemos, porque aunque van a salir anormales, hay muchos diagnósticos diferenciales con este procedimiento. Entonces no. Y lo otro que podemos hacer es, al paciente le vamos a hacer, o antes se hacía, sacamos niveles de IgG y los comparamos con los niveles o los tipos de IgG de líquido cefalorraquídeo. Ahora otra vez, la punción lumbar, que es para sacar el líquido cefalorraquídeo, solo la hacemos cuando el paciente no salió nada en la resonancia magnética, porque esta prueba no es específica. Y entonces en esos casos es cuando hacemos los niveles de IgG y ver las bandas oligoclonales. De diagnóstico ya, ahora vamos con tratamiento. Entonces, tratamiento lo vamos a dividir en el tratamiento agudo, que es tratar la exacerbación aguda, tratar o modificar la progresión de la enfermedad y tratamiento de las complicaciones. En su tratamiento agudo de las exacerbaciones, o sea, cuando el paciente viene con la esclerosis múltiple, entonces vamos a dar esteroides, y los esteroides se dan vía intravenosa por 3 días y luego los continuamos por 4 semanas y los vamos a ir quitando poco a poquito en este transcurso de 4 semanas vía oral. Recordemos que los esteroides nunca se quitan de forma crónica, y si esto no funciona, entonces lo siguiente que hacemos es plasmaféresis, intercambio de plasmaféresis. Esto es para cuando el paciente viene con los síntomas, o sea, con la exacerbación aguda, con un trastorno neurológico. Para modificar la enfermedad, hay básicamente como 3-4 tipos de esclerosis múltiple, que ya lo vimos en el video anterior. Una es la recurrente remitente, otra es la progresiva secundaria, la otra es enfermedad primaria progresiva. Entonces, para modificar la enfermedad solo tenemos para la recurrente remitente y la primaria progresiva, la secundaria progresiva.
la secundaria progresiva. No tenemos un medicamento modificador de la primaria. Y lo primero que damos es interferón beta. Y este es interferón beta 1A o interferón beta 1B. Interferón beta 1A es abiraterone. Interferón beta 1B va a ser besaretón. Y luego damos, o podemos dar como alternativo, que también funciona bastante bien, va a ser copolimer, que esto es capoxona. Entonces copolimer 1, que también se llama, o también es acetato de glatiramel. Entonces interferón beta 1A, interferón beta 1B, que es besaretón, o copolimer, que es acetato de glatiramel. Esto es primera línea. Si esto no funciona, o si el paciente no se le puede dar, entonces vamos con cosas más agresivas como ciclofosfamida o natalizumab o metotrexato, azatioprina, metoxantrona, que estos nunca están como primera línea, nunca damos como primera línea ciclofosfamida, natalizumab o metaxantrona por los efectos adversos. Efectos adversos de metaxantrona es cardiotoxicidad dependiente de la dosis que damos del medicamento. Efecto adverso de natalizumab es reactivación del virus John Cunningham, que esto produce la progresiva multifocal leucoencefalopatía o leucoencefalopatía multifocal progresiva, que se da por reactivación de este virus. Entonces tenemos un paciente que viene con esclerosis múltiple y está tomando medicamentos para modificar la enfermedad y viene con empeoramiento de los síntomas, es porque ya tuvo reactivación del virus por estar tomando natalizumab, que es un medicamento que inhibe a la integrina 4-alfa. Entonces, estos nunca se dan como primera línea. También otros medicamentos que damos, modificadores, puede ser adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra del CD52 de los linfocitos, o sea, prácticamente atacando a los linfocitos, que es lo que queremos en un paciente que tiene esclerosis múltiple. O podemos dar cladribina, o podemos dar ocrelizumab, o podemos dar siponimod, o podemos dar dalfanipristona, o podemos dar filmutigod, que este va a ser un medicamento que impide la proliferación de linfocitos de fuera de los nodos linfáticos. Entonces, y este lo vamos a utilizar para mejorar los síntomas de la marcha del paciente, para mejorar la caminata. Ahora, para tratamiento de los... también tenemos teriflunomida y dimetilfumarato, teriflunomida o fingolimida. Ahora vamos con tratamiento de las complicaciones. Las complicaciones son, el paciente puede tener espasticidad, que son los síntomas de daño a la motoneurona superior por involucramiento de la vía piramidal. Entonces al paciente le vamos a dar desinidina o benzodiazepinas o baclofen o gabapentina o inyección de la toxina botulínica. Ahora, tesinida y benzodiazepinas, estos los dejamos para cuando el paciente tiene espasticidad en la noche, porque son por riesgo de ser sedantes
y cuando el paciente está en el día trabajando, pues no queremos ese efecto adverso. Entonces damos baclofen generalmente. También como complicación vamos a tener retención urinaria. Tratamientos para retención urinaria son análogos colinérgicos, como es betanecol. También damos antagonistas de los receptores alfa 1 o hacemos cateterización, sonda Foley. Si tenemos incontinencia urinaria, vamos a dar antagonistas muscarínicos, como es oxibutina o tolterida. Si el paciente tiene fatiga, vamos a dar amantadina, pero ya generalmente no se da. Si el paciente tiene depresión, entonces vamos a dar tratamiento para depresión, como son los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, como es fluoxetina, por ejemplo. Y también si el paciente viene con neuralgia del trigémino, vamos a dar los tricíclicos antidepresivos, vamos a dar carbamazepina, vamos a dar fenitoína, gabapentina, pregabalina, por ejemplo. Entonces, eso ya es tratamiento de las complicaciones. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.